Ahora la diapositiva 24. Bien, creo que ya estamos grabando. A ver, no es esta la que hoy mandé, Jessica. Justamente esto fue algo que modifiqué. ¿Todo bien, doctor? Sí, Ya está. sí, gracias. Gracias, Alexander. Sí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de este módulo, de este tema. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, observación? ¿No? Estoy esperando nada más a que actualicemos la presentación para la sesión de hoy, porque hice algunas adecuaciones y no quiero que empecemos con complicaciones. Vamos a ir al tema que interesa. Creo que nos vamos a estar viendo en varias otras sesiones más. Si traten de leer algo sobre estos temas interesantes, les decía, tienen ahí los datos bibliográficos de lo que he estado consultando. Pueden leer esos libros o cualquiera otro de derecho probatorio. A mí en especial me parecen interesantes los libros de Davis Echandía, pero obviamente hay otros autores y hay autores que también hemos estado citando que analizan los temas más desde el punto de vista filosófico que teórico práctico. Pero todas las obras son importantes, todas nos dejan aprendizajes, enseñanzas, por supuesto, y seguramente muchas dudas. Si lo importante es estudiar, leer algún libro para poder ir perfeccionando el conocimiento. Jessica, ¿quieres que lo vuelva a mandar o si lo tienes? Alexander, ven por favor. Doctor Flavio, se descompuso mi máquina y no me está respondiendo el mouse. No me puedo cambiar de pantalla, por eso no le podía contestar. Me metí por el celular. Deme un segundito a ver si se puede. Discúlpenme todos, pero se descompuso el mouse y no estaba jalando. No me dejaba ni siquiera cambiar de pantalla. Deme un segundo, por favor, a ver si se puede componer. Si no, le pido a un colega de capacitación que me ayude para presentarla. Una disculpa. Doctor.
Sí, te puedo dar o te puedo enviar la presentación para que me ayudes a presentarla aquí. ¿Qué hago? Sí, te la mando entonces. Está con Alexander, ¿verdad? Alejandro, correcto. Ahorita te la mando. Sí, por favor, doctor Flavio, Sí. porque mi máquina no está jalando, se descompuso el mouse y no puedo abrirla. Sí. A ver, ya te la mandé, Alejandro. Para que me den acceso. Sí, estamos. Perfecto. Y vamos a empezar con la 24. ¿Cuál? 24. Sí, por favor. Un momento, por favor, para que podamos hacer la presentación. Creo que siempre es mucho mejor que tengan ustedes a la vista lo que queremos presentar. Doctor, ahí. No sé si ya me está escuchando, doctor. No, creo que no te escucha, ¿Me Alex. escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, pero me parece que el doctor Flavio no te está escuchando. Déjame ver, voy para allá. Gracias. Creo que no se escuchan. ¿No? ¿En el grupo o...? Sí, me dijo A ver. Jessica. A ver, ¿nos escuchan desde aquí? Sí, yo sí los Me habían escucho. dicho que Sí. dice que sí. Sí, se Yo la escucha vi muy desde mi bien. máquina. Julio César, ¿sí nos escuchan? Sí, doctor, muy bien. No escucho yo. A ver, ¿Puede hablar alguien, por favor, Se para hacer escucha, una prueba? Sí, se sí se escucha escucha. bien. No se quien escucha. quiera abra el micrófono Buenas para tardes. ver ustedes si Yo nos también oyen. escucho. Sí, Sí, sí muy los bien. sí. Sí, doctor. Sí se escucha. Sí, doctor. Sí, se escucha ¿Se bien. pueden hablar para ver si nosotros los escuchamos? Aquí se Sí, escucha bien, escuchamos doctor. muy ¿Ustedes me bien, escuchan? doctor. Se escucha bien. Ah, a ver. ¿Ese es tuyo o ese? No, estaba Entonces aquí. es el de aquí. Ah, ya, mire. Ah, No, nos Sí bajaron. se escucha. Ahí ya nos escuchan. ¿Nos escuchamos ya nosotros a ustedes? sí, a ver, hable alguien, por favor. Se Buenas escucha muy tardes. bien, doctor. Correcto, gracias, buenas tardes. Ahora sí ya nos oímos. Voy para allá. Vamos a, gracias, sí, por favor. Vamos a hacer la presentación porque siempre es útil que vayan viendo estas diapositivas. Yo voy leyendo, les decía, para no traicionar al autor, prefiero leer y luego dar la explicación correspondiente.
La 24, Alejandro. Gracias. Miren, el tema que vamos a ver ahora es justificación de la prueba. Y como subtema nos anuncian hechos y argumentos probatorios. De este tema de hechos ya hemos hablado, pero vamos a hacer el recordatorio. A la siguiente, por favor, Alejandro. Sobre el tema de hechos. Cuando hablamos de hechos, decíamos ayer, creo que antier también, hablamos de hechos jurídicos frente a hechos materiales. Algunos autores le denominan hechos institucionales frente a los hechos brutos, hechos materiales o hechos ajurídicos. Hechos materiales brutos o ajurídicos son los que no generan consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos o hechos institucionales sí producen consecuencias de derecho. Ya habíamos dicho, las consecuencias de derecho son crear, transferir, modificar o extinguir derechos y deberes jurídicos. Algunos autores dicen no solo derechos y deberes jurídicos, sino también relaciones, situaciones e incluso estados jurídicos. El hecho jurídico, yo lo menciono aquí como en sentido amplio, porque lo que explico, y esto es en función de la tendencia doctrinaria que hemos asumido en la mayoría de las legislaciones civiles y en consecuencia del resto del derecho mexicano, es la teoría del acto jurídico del derecho francés o teoría bipartita del acto jurídico. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro, y luego vamos a tener una explicación de lo que ya hemos mencionado sobre acto jurídico. ¿Cuáles son los hechos jurídicos o hechos institucionales y los hechos brutos? Los hechos institucionales y hechos brutos, en explicación de Michele Tarufo, es en el sentido siguiente. Algunas cuestiones concernientes al problema de la verdad judicial y de la función de los medios de prueba surgen porque los hechos en litigio o los hechos de la causa necesariamente se determinan sobre la base de las normas jurídicas que se aplican a fin de resolver el caso. Esta observación se vincula con la teoría que sostiene que los hechos brutos deben distinguirse de los hechos institucionales y que los primeros no existen en los dominios jurídicos donde solo los hechos institucionales son pertinentes en el contexto de la toma de decisiones judiciales. En un sentido, este enfoque es bastante trivial, pues nadie niega seriamente la naturaleza cargada de contexto de cualquier proposición fáctica en general, y todo el mundo sabe que en los contextos jurídicos que los hechos están cargados de derecho. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, el derecho define y selecciona los hechos que pueden ser considerados en litigio, en todo caso que sea objeto de disputa. En cierto sentido, entonces, los hechos en litigio siempre son institucionales, pues se definen y determinan por medio de la aplicación de las normas jurídicas. Sí, hechos institucionales, hechos en litigio o hechos de la causa, para
el efecto de la prueba son lo mismo. Lo que trata de explicarnos aquí Michele Tarufo es la diferencia entre hechos brutos y hechos institucionales. Y nos dice los hechos institucionales son los que están previstos en la norma jurídica que se pretende aplicar. Regresamos, por favor, Alejandro, a la diapositiva anterior. Gracias. Nos dice Michele Tarufo, esta observación se vincula con la teoría que sostiene que los hechos brutos deben distinguirse de los hechos institucionales y que los hechos brutos no existen en los dominios jurídicos. En el ámbito del derecho solo existen los hechos institucionales. ¿Cuáles son estos hechos institucionales? Es lo que en la teoría francesa se denomina hecho jurídico en sentido amplio, es decir, el acontecimiento de la naturaleza o de las personas que genera consecuencias de derecho. Nos dice Michele Tarufo, en un sentido, este enfoque es bastante trivial, pues nadie niega seriamente la naturaleza cargada de contexto de que cualquier proposición fáctica en general, y todo el mundo sabe que en los contextos jurídicos que los hechos están cargados de derecho. Si en el derecho nadie va a hablar de hechos brutos, sino siempre de hechos institucionales, de hechos que están cargados de derecho. Y nos dice, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Por lo tanto, el derecho define y selecciona los hechos que pueden ser considerados en litigio, en todo caso que sea objeto de disputa. En cierto sentido, entonces, los hechos en litigio son siempre institucionales. Y efectivamente, no podemos en un juicio invocar hechos que no sean previstos en la norma jurídica. Siempre los hechos que motiven la controversia, que motiven el litigio, que motiven el proceso, serán hechos previstos en la ley, con independencia de cómo hayan acontecido o de que hayan acontecido o no. Esto ya será tema del fondo de la controversia. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Desde otro punto de vista, Salvador Pugliatti, en su libro Introducción al Estudio del Derecho Civil, nos dice: se designan como hechos jurídicos todos los hechos naturales o humanos que producen consecuencias jurídicas. El hecho jurídico está constituido por la síntesis de un doble elemento. El hecho natural o humano, elemento material, y la calificación proveniente del ordenamiento jurídico, elemento formal. Es decir, solo es hecho jurídico en sentido amplio el que está previsto en una norma jurídica y por tanto produce consecuencias de derecho. Si un hecho no está previsto en la norma jurídica, no es hecho jurídico y por tanto no produce consecuencias de derecho. Les decía, para mí es difícil hablar de hechos brutos o hechos materiales o hechos ajurídicos. Para mí, en sentido estricto, no existen estos hechos ajurídicos, hechos brutos o hechos materiales. Pero además, sería intrascendente en la materia jurídica hablar de hechos materiales. Si hablamos de derecho, no nos interesan los hechos materiales. Si vuela una abeja, por ejemplo,
pues no nos interesa en el derecho. Si vuelan muchas abejas, no nos interesan en el derecho, salvo si queremos saber quién es el propietario de esas abejas. Si esas abejas están volando aparentemente sin dueño, pudiera el propietario ir tras ese enjambre para poderlo recuperar en el momento en que se pose en algún lugar. Y por tanto el propietario nunca ha perdido la propiedad. Pero si ese enjambre vuela libre, sin que el propietario las vaya siguiendo o persiguiendo, si quieren, se posan en algún lugar estas abejas y quien las descubre se apodera de ellas, adquiere la propiedad de ese enjambre aparentemente sin dueño conocido. Si el vuelo de este enjambre le permite ser una cosa sin dueño conocido. Y en el momento en que otra persona se apodera de ellas, adquiere la propiedad de ese enjambre. No puedo decir que ese vuelo de ese conjunto de abejas es un hecho bruto, no, porque va a producir consecuencias de derecho. Si el dueño las persigue, si las sigue, las tiene a la vista, no ha perdido la propiedad y las puede recuperar. Pero si el dueño no advirtió que estas abejas salieron del lugar en donde estaban, se posan en alguna otra parte, otra persona las descubre y se apodera de ellas, mediante este apoderamiento adquiere la propiedad de ese enjambre. Produce consecuencias de derecho. Por eso les decía ayer que los hechos dependen de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo acontezcan, para saber si generan o no consecuencias de derecho. En estos días que llueve tanto, que ha llovido de manera intensa en algunos lugares, hemos visto cómo la lluvia puede inundar algunos bienes inmuebles, puede destruir algunas cosas. La lluvia en sí misma no produce consecuencias de derecho, pero cuando esa lluvia produce tal cantidad de agua, el agua penetra a un bien y en ese bien se destruyen cosas, estamos ante un fenómeno de la naturaleza que genera consecuencias de derecho. O bien, la pérdida de nuestros bienes, porque al mojarse quizás se destruyan, o bien que esta destrucción genere consecuencias para un tercero. Si hemos contratado un seguro contra el daño de nuestros bienes motivados por fenómenos de la naturaleza, la aseguradora tendrá que pagar lo convenido por haber nosotros asegurados haber sufrido el daño que hemos previsto en el contrato correspondiente. Así que siempre que un hecho genere consecuencias de derecho, estamos ante hechos jurídicos de las personas o de la naturaleza. Un hecho no puede ser calificado de ajurídico, material o bruto de manera absoluta. Depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, cómo suceda, para poder saber si es un hecho jurídico o si es un hecho que no produce consecuencias jurídicas. En materia probatoria, solo nos interesan los hechos jurídicos, pero tenemos que precisar, porque no necesariamente ha de ser un acontecimiento de la naturaleza. Puede ser un acontecimiento de las personas.
Un contrato es un hecho jurídico en sentido amplio, aunque cuando determinemos de manera específica su naturaleza jurídica, concluyamos que ese contrato es un acto jurídico bilateral o un acto jurídico trilateral o un acto jurídico plurisubjetivo. Casi siempre hemos estudiado la asociación y la sociedad, me quedo en lo civil nada más, asociación civil y sociedad civil, casi siempre lo hemos estudiado como contrato. Y sin embargo, yo sostengo que es un acto jurídico unilateral, plurisubjetivo, porque todos los sujetos que se ponen de acuerdo para constituir una asociación tienen el mismo fin jurídico. La unidad o diversidad de fines es lo que hace que el acto jurídico sea unilateral o plurilateral. No voy a entrar más a este tema que es muy, muy importante. El único que hasta ahora he leído que explica el contrato de sociedad y el contrato de asociación como acto jurídico unilateral plurisubjetivo es Francisco Messineo. En su libro Manual de Derecho Civil y Comercial, que está en 7 u 8 volúmenes, no me acuerdo exactamente en este momento, ni tengo a la mano el dato en el que cita, en el que explica este tema. Nuestro tema de momento es hecho jurídico. Acontecimiento de la naturaleza o de los seres humanos previsto en una norma jurídica que genera consecuencias de derecho. Consecuencias que son crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes jurídicos, relaciones, situaciones o estados jurídicos. Esto, por supuesto, es sumamente amplio. Una sentencia es un acto jurídico y una sentencia de divorcio es un acto jurídico que extingue un estado jurídico, extingue el estado jurídico de casados, disuelve el vínculo matrimonial, que es un estado jurídico, y devuelve a los divorciantes la libertad para poder celebrar otro matrimonio si esa es su decisión. Yo trato de explicar de manera sencilla el hecho jurídico en sentido amplio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Digo, hecho jurídico, lato sensu o en sentido amplio, es la concreción del supuesto normativo. Veíamos en la cita de Pugliatti que hay un elemento material y un elemento formal. El elemento formal es la norma jurídica. La norma jurídica, creo que les decía yo a ustedes en alguna de las sesiones anteriores, la norma jurídica se integra con 2 elementos, supuesto y consecuencia. Supuesto es lo que puede suceder, lo que puede acontecer. Y consecuencia, la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, deberes, relaciones, situaciones o estados jurídicos. Cuando ese supuesto, cuando esa hipótesis se concreta en la realidad social, hablamos de un hecho jurídico en sentido amplio. Por eso, para explicarlo con pocas palabras, digo, hecho jurídico en sentido amplio o lato sensu es la concreción del supuesto normativo. En otras palabras, digo también, hecho jurídico lato sensu es la concreción del supuesto normativo por un acontecimiento de la naturaleza o de los sujetos de derecho, que produce consecuencias jurídicas por disposición de la misma normativa jurídica. Y estos hechos jurídicos son los que van a constituir tema
de discusión en un proceso, en un juicio, en un litigio, y que es lo que se tendrá que probar. Será el tema de prueba en un caso concreto. Esta explicación, esta exposición, la doy en mi libro Conceptos Jurídicos Elementales, en la página que está aquí citada, 151, además de citar a otros autores que exponen el mismo tema. Vamos, por favor, a la diapositiva siguiente, Alejandro. Aquí está la clasificación que les decía. Hecho jurídico en sentido amplio. Se divide en dos. Por eso la denominación tesis bipartita del acto jurídico. Es acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. El acto jurídico es unilateral o plurilateral, perdón, me faltó ahí una L, plurilateral. Y el hecho jurídico en sentido estricto, que es de las personas o de la naturaleza. Aquí pareciera que estamos repitiendo lo mismo que dijimos del hecho jurídico en sentido amplio. El hecho jurídico en sentido amplio es el género. El hecho jurídico en sentido estricto es o de la naturaleza o de las personas. Pero el hecho de las personas es un acontecimiento que genera consecuencias de derecho sin tomar en consideración la intención o voluntad del sujeto de derecho de crear consecuencias jurídicas. La intención o voluntad de la persona es intrascendente. En cambio, en el acto jurídico, la intención de generar consecuencias de derecho es un elemento de existencia del acto jurídico. Si quien manifiesta su voluntad no tiene intención de generar consecuencias de derecho, no hay acto jurídico. Por eso verán ahí la cita de elementos de existencia y requisitos de validez. Para que el acto jurídico exista, se requiere manifestación de voluntad, se requiere la voluntad y se requiere el objeto, la intención de generar consecuencias de derecho, más la previsión normativa, que una norma sancione favorablemente esa intención de crear consecuencias de derecho. Si la norma jurídica no sanciona esta intención, el acto jurídico no existe. En fin, el tema o la teoría del acto jurídico es un tema amplísimo que en la Facultad de Derecho nos lleva un semestre su explicación y su reiteración cuando estudiamos obligaciones como fuentes de las obligaciones, aunque ya no hablamos del acto jurídico en general, sino del contrato en particular. Si alguien tiene interés específico, por favor, podemos estudiar teoría del acto jurídico en algún libro de obligaciones. Para mí, el más sencillo, el más didáctico y completo es el libro de obligaciones de Ernesto Gutiérrez y González, que explica de manera cuidadosa, de manera pedagógica, didáctica, toda la teoría del acto jurídico. O cualquier libro de obligaciones, de los libros viejos, los libros tradicionales, ya sea el del maestro Borja Soriano, Manuel Borja Soriano, Teoría de las Obligaciones, o el libro de Rafael Rojina Villegas con el mismo título, Obligaciones, ya sea en su obra sintetizada, Compendio de Derecho Civil, o en la obra completa, Derecho Civil Mexicano. Obligaciones lo escribe en 2 volúmenes, es el tomo 4 de el Derecho Civil Mexicano. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro. Bajo este rubro, la prueba de los hechos,
Marina Gascón nos explica contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Si recuerdan, en el principio de este tema, vamos a la diapositiva 24, por favor, Alejandro, y luego regresamos a esta. Sí, nuestro tema general es justificación de la prueba, hechos y argumentos probatorios, hechos a probar y argumentos de prueba. Hechos a probar, necesariamente hechos jurídicos, no hechos brutos, no hechos ajurídicos. Y la palabra justificación, justificación de la prueba, si leyéramos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tendríamos una idea distinta de lo que se pretende decir con esta expresión justificación de la prueba y la alusión a hechos y argumentos. Vamos nuevamente a la 32, por favor, Alejandro. A ver, creo que es la 31 entonces. Esta, gracias. Lo que nos dice Marina Gascón, contexto de descubrimiento, contexto de justificación, medios de prueba, procedimientos probatorios y pruebas en sentido estricto. La prueba de los enunciados asertivos, ¿se acuerdan? Decíamos en otra de las sesiones que tuvimos, ¿cuál es el objeto de la prueba? Unos autores nos dicen las afirmaciones y otros autores dicen los hechos. Quienes dicen que son las afirmaciones no pueden desligarse de los hechos. Nos dicen afirmaciones relativas a hechos y excepcionalmente a normas jurídicas. Ahora que leemos a Marina Gascón, nos dice la prueba de los enunciados asertivos, la prueba de las afirmaciones. Puede analizarse en el contexto de descubrimiento o en el contexto de justificación. Y en cada caso, el término prueba se usa en sentido diferente. En el primero, contexto de descubrimiento, la prueba hace referencia al íter que conduce a la formulación de enunciados asertivos como verdaderos, al proceso de verificación de enunciados asertivos previamente formulados. Sí, formulación de enunciados asertivos como verdaderos. Por consiguiente, al descubrimiento o conocimiento de los hechos que hacen verdaderos a esos enunciados. Probar un enunciado sobre hechos significa aquí conocer los hechos que lo hacen verdadero. En el segundo contexto de justificación, la prueba hace referencia a la justificación de esos enunciados, es decir, a las razones que permiten mantener que esos enunciados son verdaderos. Vamos a regresar a la lectura de esto que nos dice Marina Gascón. La prueba de los enunciados asertivos puede analizarse en el contexto de descubrimiento o en el contexto de justificación. No, está bien, gracias Alejandro. Contexto de descubrimiento. La prueba hace referencia al íter que conduce a la formulación de procedimientos asertivos como verdaderos. El íter es el procedimiento probatorio.
el procedimiento probatorio que nos permite decir que determinados enunciados asertivos son verdaderos. Y nos aclara: verificación de enunciados asertivos previamente formulados. ¿Quiénes formulan estos enunciados asertivos? Los formulan las partes, el actor, el demandado, en nuestro caso el coadyuvante, o el tercero interesado. El actor en su demanda, el responsable en su informe circunstanciado y demás constancias que aporta para poder resolver el caso concreto. El tercero interesado en su escrito de comparecencia y el coadyuvante igual en su escrito de comparecencia, con todas las limitaciones que el coadyuvante y el tercero interesado tienen de acuerdo a lo previsto en la legislación procesal electoral. Los sujetos principales son actor y responsable, pero sobre todo el actor, porque la parte responsable o demandada en realidad no tiene que hacer más que defender la juridicidad de su acto, resolución o procedimiento impugnado. La motivación y fundamentación de su acto, resolución o procedimiento debe estar contenido en el mismo acto, resolución o procedimiento. Realmente, en la práctica, no vemos que la responsable defienda con argumentación su acto, resolución o procedimiento. Todo lo que tiene que decir debe estar dicho en ese acto, resolución o procedimiento. Ya hicieron sus afirmaciones. Después de ofrecer pruebas. Luchito. Luchito. A ver, perdón. No sé si, a ver, creo que ya. Ya silenciamos el micrófono. Les pido a todos, por favor, que silencien los suyos, si son tan amables. Gracias, qué amable. Sí, vamos a procurar solo abrir el micrófono cuando vayamos a participar. Saben que conmigo no hay ningún problema. Abren el micrófono, participan, o si previamente levantan la mano, mejor todavía. Pero si no los veo, pueden abrir el micrófono y participar. Pero cuidemos también que no se abra de manera inoportuna para que no nos descubran en dónde estamos o qué estamos haciendo. Cuidado también con las cámaras, ¿verdad? Julio César seguramente ha visto algunos de estos acontecimientos que no quisiéramos que otros adviertan. Bien, decíamos entonces, ¿quiénes hacen estas afirmaciones asertivas? Las partes. Aquí lo que nos está diciendo Marina Gascón es formulación de enunciados asertivos como verdaderos. ¿Quién es el que hace esta formulación de enunciados asertivos como verdaderos? El tribunal. Después de haber analizado el caso concreto. ¿En qué momento va a hacer estos enunciados asertivos? Al momento de dictar sentencia. Por eso cuando nos dice el íter que conduce a esta formulación, es porque ya hemos agotado el procedimiento probatorio y estamos en el momento de dictar sentencia, de valorar las pruebas ofrecidas y aportadas en el juicio concreto, o bien las pruebas que ha allegado al juicio el propio tribunal, el propio juzgador. Si el tribunal hace estos enunciados asertivos como verdaderos, después de haber analizado el caso concreto y después de haber valorado las pruebas que han sido previamente admitidas. Pero para llegar a este momento, a la formulación de enunciados asertivos, nos dice Marina Gascón, hace falta
el contexto de justificación. Y este contexto de justificación nos dice la justificación de esos enunciados son las razones que permiten mantener la aseveración de que son verdaderos. Es decir, la argumentación probatoria. Las razones es la argumentación conforme a las cuales el tribunal llega a la conclusión, analizadas y valoradas las pruebas, de qué afirmaciones son verdaderas. ¿A quién asiste la razón? ¿Al actor o al demandado? En nuestro caso, actor o responsable. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Probar un enunciado sobre hechos significa aquí justificarlo. En suma, el término prueba se usa tanto en el sentido de que se conocen o descubren los hechos, o se formulan o verifican los enunciados que los describen, cuanto en el sentido de que se justifican los enunciados sobre hechos. ¿Se acuerdan? Ayer citábamos a Marina Gascón cuando hace referencia a que la palabra prueba es una palabra polisémica que tiene varios significados. Y dice, llegamos a la anarquía de las definiciones de los sentidos que tiene esta palabra. Sin embargo, decíamos ayer, no hay esta anarquía, no se vuelve difícil entender el significado de la palabra prueba si tenemos cuidado en saber en qué contexto se utiliza. Y nos dice aquí Marina Gascón, el término prueba se usa tanto en el sentido de que se conocen o descubren los hechos, o se formulan o verifican los enunciados que los describen, cuanto en el sentido de que justifican los enunciados sobre hechos. Es decir, prueba es el elemento para demostrar la veracidad de las afirmaciones hechas por las partes. Un sentido. Prueba, medio o elemento para verificar la veracidad de las afirmaciones hechas por las partes. Prueba es la consecuencia del procedimiento probatorio. Está probado o ha quedado probado que. O también, prueba es la argumentación. Argumentación para decir por qué llegamos a la conclusión que determinadas afirmaciones sobre hechos son verdaderos o que no son verdaderos. Sí, el múltiple significado de la palabra prueba. Prueba como elemento o medio probatorio, prueba incluso como procedimiento, el íter probatorio, prueba como consecuencia del procedimiento probatorio y prueba como argumentación para llegar a la conclusión de qué afirmaciones son ciertas, son verdaderas y qué afirmaciones no corresponden a la verdad, no corresponden a lo que se ha afirmado y lo que ha acontecido respecto de los hechos objeto de controversia. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Observación? Después volveremos otra vez a este tema, pero lo que nos ocupaba en este momento es justificación de la prueba. Hechos probatorios o hechos de prueba. Si ya sabemos, justificación no es otra cosa que razonamiento o argumentación para que el tribunal pueda concluir qué afirmaciones son verdaderas, qué afirmaciones
no son verdaderas y poder llegar al dictado de sentencia, ya sea condenando o absolviendo al demandado. Julio César, te veo con ganas de decir algo. Gracias, doctor. Es que, bueno, en la práctica que ha tenido su servidor, que Gracias. aquí con las autoridades locales, que es con las que más batalla tenemos, se va a ir un poquito duro, pero es la realidad. La teoría se oye muy bien. Entonces, a mí lo que me cuesta entender, digo, o sea, no comprender lo que usted me explica, sino Sí. la materialización de esta teoría que deben hacer los aplicadores del derecho. Porque me queda claro el contexto de justificación y evidentemente la parte previa, que es el contexto de descubrimiento. Lo que se me hace difícil de asimilar es que si estos operadores jurídicos no sé si han tenido esta capacitación previa, porque en lo personal he tenido muy malas experiencias en la valoración de las pruebas, porque en el estado de Puebla, nuestro código, tenemos establecido un sistema tasado. Y no tenemos un sistema de libre valoración, sino que ha sido a través de criterio jurisprudencial que ahora lo empiezan a aplicar. Pero los operadores al momento del caso concreto no, o sea, no logran aterrizar esto, de verdad. Ese es el tema. Me queda muy claro, en teoría se oye muy bien, entiendo perfectamente, pero la primera etapa, que es la autoridad local en sede administrativa con los sancionadores y después en sede jurisdiccional local, la verdad yo creo que sí dejan mucho que desear mis estimados operadores, y lo digo con todo el respeto. Muchas gracias, doctor. No es queja, es un mero comentario. Gracias, Julio César. No sé si tú dijiste ayer, o fue otro compañero, el que dijo, perdón lo de compañero, pero es una expresión muy común en el ámbito académico y universitario. Lo digo con todo respeto, porque además estamos en esta compañía, en este compañerismo, ojalá fuera así. Al contrario, No sé si, gracias. No sé si lo dijiste tú o fue otro compañero el que dijo, se utiliza como fórmula sacramental conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica, tiene valor probatorio pleno. O no se le otorga valor probatorio pleno. Y efectivamente, no, lo que tenemos que hacer es la argumentación. Por eso el tema tan importante de que llaman algunos autores justificación de la prueba, que otros llaman razonamiento probatorio y que yo denomino motivación y fundamentación. Que en el momento en que valoramos una prueba, tenemos que explicar por qué razón tiene valor probatorio pleno. Cuando, por ejemplo, no sé si hablabas de la prueba tasada en materia electoral o en alguna otra materia, porque en la ley procesal federal solo está el tema con relación a la prueba documental pública. Si la prueba documental pública, de acuerdo al código, hará prueba plena. Sin embargo, tenemos la salvedad
en la ley general, salvo que se demuestre o prueba en contrario sobre su autenticidad o su contenido. O sea, a pesar de la regla de que hace prueba plena, da la salvedad y por tanto el tribunal, al calificar, al valorar la prueba documental pública, puede decir, a pesar de ser documental pública, no tiene valor probatorio pleno por estas razones. Y ahora voy a ir a un ejemplo, pero algo querías decir, Julio César. No, nada más comentarle que sí es en materia electoral. En nuestro código, yo soy del estado de Puebla, y en nuestro código así viene, como lo manifestó usted. Correcto, gracias. Aún así, aún teniendo el sistema de prueba tasada, la argumentación para la valoración se tiene que hacer, porque normalmente todos los códigos, voy a tratar de revisar el código de Puebla, normalmente todos los códigos establecen, hará prueba plena en estas circunstancias. Y por tanto, al valorar, tenemos como tribunal que decir por qué hace prueba plena en términos del artículo tal de la ley aplicable al caso concreto, porque se dan esas circunstancias. Les decía un ejemplo en el que yo fui motivo de crítica en una reunión social. Cuando calificamos la elección de presidente de la República en 2012, se presentaron 2 o 3 testimonios notariales de notarios que conozco, que eran mis amigos. Yo espero que sigamos siendo amigos, no los he visto hace muchos años, que a pesar de ser documentos elaborados por fedatario público, no, en mi propuesta, no les otorgué valor probatorio alguno, porque no estaban ajustados a lo previsto en la ley notarial, en la ley del notariado, en este caso del Distrito Federal. Estoy hablando de 2012. En un caso, uno de los notarios decía, en la concentración que hubo en el Zócalo, se acercó una persona y me entregó unos marranitos, creo que unos pollos y unos chivos, que dijo que les habían dado servidores públicos, servidores del Partido Revolucionario Institucional para pedirles que votaran a favor de Enrique Peña Nieto. Así estaba más o menos el testimonio notarial que recibimos. Y yo les decía, es una prueba documental pública que en principio debería de ser valorada como prueba plena. Sin embargo, el notario nunca dijo quién fue la persona que le entregó esos animales, porque los animales fueron recibidos y fueron entregados además en el tribunal, en sala superior, los recibieron en oficialía de partes. El secretario general dio fe hasta de la posible edad de estos animales. Bueno, es una experiencia interesante, pero yo les decía en cuanto a la prueba documental pública, siendo documental pública, el notario nunca identificó a la persona. No aparece ni siquiera su nombre. No nos dijo por qué se acercó a él. ¿Qué es lo que hacía el notario en esa concentración? ¿Cómo es que llegó a ese lugar y a esa hora? No identificó a la persona que le entregó, pero tampoco dijo ni la persona que entregó, ni el notario, en dónde se le entregó, a qué hora se le entregó y quién le entregó. ¿Cómo es que identificó a quien dio esos animales como
una persona al servicio del Partido Revolucionario Institucional y cómo podía probar que le entregó y le dijo que era a cambio de su voto. Que tampoco sería importante todo esto porque nos faltaría saber si esta persona o estas personas receptoras de los animales votaron por Peña Nieto o no. Pero veamos cómo una documental pública puede ser desvirtuada. Y en sesión pública yo hice todas estas observaciones y dije, por eso no se puede otorgar valor probatorio alguno a este testimonio notarial. No les platico de los otros testimonios porque fueron 3 y ese día yo tenía reunión con un extraordinario amigo que nos invitó a comer en su casa e invitó a otros notarios. Este amigo es notario. Y cuando llegué me dijo uno de ellos, ya llegó el fiscal de hierro de los notarios. Y le pregunté, ¿por qué fiscal de hierro? Yo actué como magistrado, como juzgador, no como fiscal. Pero entiendo la crítica de hierro. Díganme en qué me equivoqué. ¿Qué de lo que dije no es correcto? Y obviamente no me pudieron contradecir. No, disculpe, tiene usted razón. Efectivamente, nuestro colega no hizo bien las cosas. Sí, esta argumentación no sé si esté o no en todas las sentencias, pero cuando menos en las sentencias que a mí me tocó proyectar, podrán ver la valoración de las pruebas, la argumentación, por qué sí tiene valor probatorio o por qué no tiene valor probatorio y qué valor probatorio le damos. Sí, la argumentación es importantísima porque es parte de la motivación y fundamentación de la sentencia. Sí, podríamos decir la sentencia está indebidamente fundada y motivada porque de manera dogmática el tribunal le atribuyó valor probatorio pleno sin tenerlo por estas razones. Está mal por esto y argumentamos. Sí, la argumentación no solo es del tribunal, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de razonamiento. Pero por lo pronto para mí justificar la prueba, así como está presentado y con lo que nos explica Marina Gascón, justificar la prueba es motivar y fundamentar la valoración de las pruebas. Que no siempre se hace, es cierto, pero para eso los académicos debemos de tratar de preparar a los servidores públicos que son o imparten justicia o son auxiliares de los impartidores de justicia. Mañana a las 7 de la noche empiezo un curso para estudiantes de maestría del propio tribunal y me parece que todos los alumnos son servidores públicos del tribunal. Si estos temas que explico aquí, tendré que explicarlos allá con la finalidad de que no solo se preparen en la teoría, sino que esta teoría se lleve a la práctica. Sí, porque es cierto lo que dice Julio César. Sí, en la teoría se oye bonito, pero se lleva a la práctica. Sí, tratemos de que teoría y práctica sean convivientes, que marchen por la misma vía. Yo les he dicho, debo confesar que hice doble vida, vida académica y vida jurisdiccional. En alguna sesión pública en que el magistrado Salvador Nava Torres presentó un proyecto y el magistrado Manuel González Oropesa le dijo, como académico, yo suscribiría su proyecto, magistrado, pero como juez no puedo aprobar. Sí, en esa misma sesión yo les dije que como juez y como académico no tengo doble discurso.
Lo que digo en la academia lo sostengo en la actividad jurisdiccional. En ese momento yo era magistrado. Y lo que digo en las sentencias lo sostengo en la academia. Si no puede uno tener doble discurso. Tenemos que llevar a la práctica lo que estudiamos. Si no llevamos a la práctica lo que estudiamos, pues resulta inútil. Si estos cursos son mucho en la idea de poder difundir conocimientos para que se preparen tanto los servidores públicos como los que libremente ejercen la profesión para poder hacer un litigio de calidad académica. Sí, la intención es que todos resultemos beneficiados. Cuando yo tengo que estudiar estos temas, pues sigo aprendiendo también y aprendo junto con ustedes con muchos temas que se presentan. Y cuando nos toque elaborar un proyecto de sentencia o un acuerdo, tenemos que aplicar el conocimiento científico a la práctica. Por supuesto, no solo el conocimiento teórico, sino siempre con fundamento en la ley o en la costumbre o en el raciocinio simplemente. Muchas veces citamos autores para darle fuerza científica a nuestra argumentación, pero la argumentación jurisdiccional, el raciocinio jurisdiccional es lo que debe prevalecer en toda actuación de los tribunales. Así que no estén divorciados teoría y práctica. Práctica sin teoría puede llevarnos al fracaso. La teoría sin práctica puede ser inútil. Si tenemos que vincular los dos elementos, el que es servidor público en los tribunales debe estudiar la teoría para poder realmente servir en la impartición de justicia. Y el que está en la teoría debe acercarse a la práctica para que no se pierda, como decía, creo que el maestro Luis Recasén Siches, no estoy seguro, para que no se pierda en el cielo de los conceptos, allá, lejos de la tierra, lejos de la realidad social, lejos de la realidad que se da en los tribunales. Perdón por la digresión, pero lo que dice Julio César lo vemos muchas veces en tribunales. Ojalá se acabara esa situación y que siempre teoría y práctica caminaran de la mano para hacer una mejor labor en la impartición de justicia. Bien, vamos a continuar con otro tema que no está en el contexto de nuestro curso, pero que es importante. ¿Me ayudas? No sé ya quién está haciendo, Alejandro o Jessica, no sé quién está ayudándome a la proyección. Alex, Sí, vamos. está ayudando. Gracias. Sí, principios de la prueba. Este tema no está, pero me parece que no puedo explicar la motivación y fundamentación de la prueba, no puedo exponer razonamiento probatorio o justificación probatoria si no vemos a grandes rasgos los principios de la prueba, los principios rectores de la prueba. En este caso, tomé la información del libro de Davis Echandía. Él lo expone de manera amplísima en muchísimas páginas de su libro. Vamos a tomar algunos párrafos nada más. Vamos a la siguiente, por favor. Principio, respeté aquí los incisos que él tiene, porque son muchísimos y no citamos todos. Principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos. Sí, este es un principio fundamental. Prohibido al juez
resolver de acuerdo a su conocimiento privado, su conocimiento personal o particular sobre los hechos objeto de controversia. Siempre debe resolver a partir de las pruebas que obren en el expediente. Se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si éste tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal o privado que tenga sobre ellos. Sí, nunca una sentencia se puede sustentar en el conocimiento privado del juez o del tribunal sobre los hechos objeto de controversia. Siempre debe estar basado en las pruebas que obren en el expediente, con independencia de que hayan sido ofrecidas y aportadas estas pruebas por los interesados o por el juez. Yacota Davis Echandía, si tiene facultades, porque probablemente de acuerdo al código procesal que esté aplicando, el tribunal no tenga competencia, no tenga facultades para atraer pruebas al juicio y por tanto que deba limitarse a analizar y a resolver conforme a lo alegado y probado por las partes. Sí, no sé, no tengo en este momento un ejemplo de código que no le permita al tribunal ordenar el desahogo de diligencias probatorias. Quisiera pensar que todos los tribunales, que todos los jueces están facultados para ordenar diligencias para mejor proveer. Y si no hubiera esta facultad expresa en la ley aplicable al caso concreto, el tribunal podría declarar la inconstitucionalidad de la norma que le prohíba ordenar diligencias probatorias y, en consecuencia, ordenarlas. Acuérdense que a partir del caso Radilla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó su criterio tradicional de que el único que puede hacer control de constitucionalidad son los tribunales del Poder Judicial que conocen del juicio de amparo y que conocen de la acción de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales. A partir del caso Radilla, de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que aceptar lo que ha estado vigente desde 1917, que todos los tribunales de los estados deben ajustar su actuación y por ende sus sentencias a lo previsto en la Constitución, en los tratados internacionales, con independencia de lo que establezca su Constitución o ley particular. A partir de este caso, todos los tribunales de la República pueden hacer control de constitucionalidad y ahora también control de convencionalidad. De tal manera que para mí todos los jueces están facultados para ordenar diligencias probatorias a fin de tener el caso particular en situación óptima jurídicamente para poder dictar sentencia conforme a derecho. Perdón, alguien levantó la mano, no alcancé a retener en mente quién fue. Jessica. Adelante. Tengo una duda respecto Sí. a las diligencias para mejor proveer. En base a su experiencia, ¿qué tan posibles son considerando los plazos en materia electoral que son cortos? Gracias. Este tema de diligencias para mejor proveer lo vamos a ver un poco más adelante, pero el tema es de acuerdo a mi experiencia.
siempre se puede hacer. Si cumplimos, no me acuerdo si ayer hablaba del principio de inmediatez, creo que sí, o principio de inmediación según algunos autores, o la mayoría de los autores. Si conocemos como magistrados en materia electoral, como magistrados instructores del caso concreto desde el principio podemos saber si hacen falta o no diligencias para mejor proveer. Mi experiencia, cuando me turnaban un expediente, yo lo turnaba de inmediato a alguno de los abogados adscritos a la ponencia, dependiendo de la dificultad del caso. Y le pedía que en 2 o 3 horas me diera cuenta del asunto. Que en mi ponencia nunca tuvo todas las plazas ocupadas. Quizá alrededor del 40% de plazas estaban vacantes, o 20% si quieren, pero estoy seguro que era mucho más. Sin embargo, todos los cargos ocupados eran, salvo 3, 4 excepciones, todos los cargos eran ocupados por estudiosos del derecho, con independencia de que fueran estudiantes, pasantes todavía no titulados, titulados con licenciatura, con maestría, doctorado o especialidad. Y todos trabajaban jurídicamente. Cuando les turnaba un expediente tenían que darme cuenta a las 2 o 3 horas, salvo que fuera una demanda demasiado amplia. Y luego tenían máximo 48 horas para elaborar el proyecto de admisión, de desechamiento o de requerimiento. De tal manera que el tema yo lo conocía no solo por la versión que me daba el secretario o el abogado, más que secretario, porque todos con nombramiento de secretario o nombramientos administrativos, conmigo entraban como auxiliares administrativos. Y varios de ellos llegaron a ser con el tiempo secretarios de estudio y cuenta y siguen siendo secretarios de estudio y cuenta en varias ponencias. O algunos secretarios auxiliares en salas regionales. Siempre hay tiempo para dictar diligencias para mejor proveer. No siempre son necesarias. Ok. Sí, si revisamos con mucho cuidado todas las constancias que hay en el expediente, vamos a encontrar casi siempre todo lo necesario para poder resolver. Pero les comento un caso de cuando yo era secretario general del tribunal y en un asunto se ofreció la prueba pericial en materia de contabilidad. La prueba pericial tiene que ser colegiada. Ante el ofrecimiento de prueba pericial por el actor, tuvimos que decirle a la autoridad responsable que ofreciera su perito. Siendo colegiada, se requiere de mucho tiempo. En este caso, era un recurso de apelación que se había promovido en X día de la semana. Recurrimos un poco a la trampa procesal de buscar un perito tercero. No me acuerdo si había o no peritos en el Poder Judicial o si tuvimos que recurrir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en ese caso. Pero hablé con los peritos y les dije, vamos a notificarles el auto de nombramiento, requerimiento de que se presenten al tribunal a aceptar y protestar el cargo y a darles un plazo, no me acuerdo si les dimos 3 días o 72 horas,
Pero les vamos a notificar el viernes. Vengan, por favor. 3 días son lunes, martes y miércoles, porque estábamos fuera de procedimiento electoral, pero por favor trabajen sábado y domingo, para que de ser posible el lunes tengamos el dictamen, que podamos nosotros revisar ese dictamen para poder saber si hace falta el tercero en discordia. Y con el tercero, el posible tercero en discordia, platiqué también para decirle, es probable que pidamos apoyo. ¿Quieres enterarte del caso? Está en tal expediente. Digo trampa procesal, por llamarle de alguna manera, porque la notificación fue en viernes, aprovechamos sábado y domingo, que eran días inhábiles, pero en los cuales trabajaron los peritos para poder, en el primer día hábil del plazo concedido, entregar su dictamen. Pero si no pudieran en el primer día, de todos modos tenían 5 días. Y siendo 5 días porque era sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, los 3 días hábiles que les dimos. Y todavía podríamos pedir que un tercero emitiera su dictamen para poder resolver. No hubo necesidad por la coincidencia de dictámenes de las partes. Sí, pero sí se puede. En este caso no fueron diligencias para mejor proveer. Fue prueba que ofreció la actora, prueba que tuvo que también diligenciar la autoridad responsable, que tuvimos que preparar, que se tuvo que desahogar para poder valorar, pero en brevísimo plazo. Realmente fue en un plazo, si se llevaron los 3 días, vamos a pensar que sí, realmente fue un plazo de 3 días hábiles, 5 días naturales, que de todos modos, si pensamos que teníamos 12 días para dictar sentencia, estaríamos sin ningún problema dentro de los 12 días. Sí se puede, si el magistrado, si la magistrada está en el conocimiento inmediato del caso para poder saber cómo resolver. Si revisamos el expediente, si tenemos buenos auxiliares también, no porque ellos hagan todo el trabajo, sino porque facilita el trabajo, porque nos auxilia a hacer el trabajo. Son auxiliares en la impartición de justicia, no son los que imparten justicia. Sin ellos no lo podríamos hacer, pero sin magistrado o sin magistrada, pues tampoco podemos decir que se imparte la justicia que se debe impartir. Sí, sin capitán, pues no sé cómo vaya el barco. Sin tripulación, solo el capitán no puede hacer nada. Si requerimos la conjunción del trabajo de todos. Pero sí es factible. De nada, sí es factible llevar a cabo diligencias para mejor proveer. Bueno, vamos a los temas de principios de la prueba. Ya tenemos esta, que es importantísima, la necesidad de la prueba. Si no puede el tribunal dictar sentencia si no tiene pruebas, a menos de que se trate de una controversia que verse estrictamente sobre cuestiones jurídicas. Si es de estricto derecho, no necesitamos prueba. Y ahora, ¿quién sabe? Porque siendo de estricto derecho, si el tema es de derecho consuetudinario, en especial de usos y costumbres en materia electoral, tendríamos que desahogar prueba pericial. Hemos confiado que las partes nos dicen la verdad y muy excepcionalmente hemos desahogado la prueba pericial para saber cuáles son esos usos y costumbres electorales, pero deberíamos de hacer siempre. ¿En qué consiste el uso y costumbre electoral de esta comunidad? Para poder resolver el caso concreto
ajustado estrictamente a esos usos y costumbres. Afortunadamente los temas de controversia han tenido más vinculación con derechos humanos que con la costumbre en sí misma. Y por tanto hemos podido resolver sin necesidad de desahogar, sino excepcionalmente, esa prueba pericial en materia de usos y costumbres. Si la costumbre siempre ha estado sujeta a prueba, no siempre la hemos comprobado, pero esa ya es parte de la práctica que no hemos hecho o que no hicimos cuando yo fui magistrado, sino que confiábamos en lo que nos decían las partes. No había controversia en ese sentido de ser la costumbre y por tanto nos íbamos al fondo del tema. Una costumbre, por ejemplo, que es muy común y que dábamos por sabida y por cierta: no votan las mujeres. Si la demandante nos dice no me permitieron ejercer el derecho de voto y este es el motivo de controversia, pues no tenemos que desahogar ninguna prueba para demostrar que la costumbre consiste en que solo voten los hombres. Si damos por cierto que a las mujeres se les ha negado tradicionalmente el voto y por tanto resolvemos sin necesidad de desahogar esta prueba. Pero en estricto sentido jurídico habría que demostrar cuál es la costumbre del lugar para poder resolver con todos los elementos necesarios. Pero no es conocimiento privado del tribunal, sino que es un hecho notorio o bien una presunción, como les decía ayer, para mí, la presunción de que la actora nos está diciendo la verdad. Y en todo caso, es la responsable la que tiene que demostrar que es falso lo que está diciendo la demandante o enjuiciante. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio de comunidad de la prueba, también llamado de la adquisición. Esto ya lo platicábamos ayer, cuando preguntábamos de quién es la prueba. Consecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad. Esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que solo a este beneficie. Una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria que bien puede invocarla. Sí, esto ya lo comentábamos ayer, creo que no necesitamos mayor explicación, mayor comentario. Vamos a la siguiente, por favor. Adelante, Luis Octavio. Tu micrófono, Luis Octavio. Perdón, no te escuchamos. No sé si sea problema de tu micrófono. Eusebio, ¿estás por ahí? A ver, creo que sí estaba cerrado tu micrófono, Luis Octavio. Si gustas, Luis Octavio, puedes tal vez ponerla en el chat para que el doctor la vaya leyendo mientras. Sí, porque tu micrófono está cerrado. A ver, si quieres, continuamos. Escribe tu pregunta o comentario y la leemos para... nada más en relación a las costumbres indígenas que prepondera el derecho humano, ya no leí lo demás. Jessica, ¿tú puedes leer el mensaje completo? Sí, que prepondera el derecho humano, la costumbre,
Es pregunta, Ah. ¿qué prepondera, el derecho humano o la costumbre respecto a costumbres Gracias. indígenas? Sí, gracias, gracias. Obviamente no puede la costumbre prevalecer sobre los derechos humanos. Sí, esto por un principio elemental del derecho internacional de los derechos humanos. Incluso, acuérdense que no me acuerdo si leíamos ayer o no lo leímos, creo que no, el artículo 10 del Código Civil Federal, si no mal recuerdo. Si alguien lo puede consultar, si alguien lo puede leer, en contra de la observancia de la ley, no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Esto como un principio general de derecho. En materia de derechos humanos, con mayor razón, prevalece el derecho humano contra la costumbre. Me apena decir que en el primer caso que tuvimos conocimiento, nada pudimos hacer, tal vez porque nos faltó un poco de intuición. Cuando no me acuerdo el nombre de una ciudadana de apellido Cruz, participó o quiso participar como candidata a la presidencia municipal de su comunidad y no le permitieron participar. Y ella, desafortunadamente, se fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presentar su queja. Y después de 2, 3, 4 meses, la Comisión de Derechos Humanos de México se declaró incompetente para conocer del asunto. Y creo que cuando vino con nosotros a platicar, no a demandar, no presentó demanda, cuando vino a platicar, le dijimos algo así como qué pena que ya haya pasado el tiempo y que el ayuntamiento electo está en funciones. Ya nada podemos hacer. Estamos ante hechos consumados de manera irreparable. Hoy resolveríamos de manera distinta. Pero, en fin, en cuanto a la pregunta, no puede prevalecer la costumbre sobre la invocación de derechos humanos, porque además es una costumbre contraria a la Constitución. La Constitución establece la universalidad del voto. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a votar. No importa que la elección sea conforme al sistema de partidos políticos o conforme al sistema de usos y costumbres, en donde se supone, cosa que no es cierto, que los partidos políticos no tienen intervención. Bien, ¿alguien encontró el Código Civil y lo podemos leer? Si no mal recuerdo es el artículo 10. Con gusto la respuesta. Bueno, en cuanto al tema que estábamos viendo, dice, este principio determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la prueba ya practicada. Pues si solo se considerara patrimonio procesal del aportante o peticionario, o para su solo beneficio, podría aceptarse que la retirara o dejara sin efectos. Sí, no se puede, y ya lo habíamos dicho en la sesión de ayer o antier. El oferente de la prueba no puede desistir de la prueba. Una vez ofrecida, se tiene por ofrecida y si no ha sido aportada, se requiere su aportación. Sí, estas son diligencias para mejor proveer. A ver, en capacitación, no sé si sea Jessica. Sí, soy yo, doctor. Ya tengo el artículo. ¿Quiere que le dé lectura? Sí, por favor. Gracias.
Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Gracias. Sí, esto es un principio general de derecho. Sin nada más que también muchas veces en las escuelas y facultades se les ha olvidado enseñarnos el estudio de los primeros 21 artículos del Código Civil Federal, que contiene muchos principios generales de derecho. En fin, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio del interés público de la función de la prueba. Esa es una de las preguntas que yo formulo cuando expongo derecho probatorio. ¿Quién tiene interés en la prueba? Y muchas veces contestamos el actor o el demandado o el oferente o no. ¿Quién tiene interés en la prueba? El Estado, el tribunal, porque el tribunal es el que tiene la necesidad o el deber jurídico de dictar sentencia conforme a derecho. Y por eso las facultades probatorias del tribunal, si las partes no ofrecen o no aportan todas las pruebas que son necesarias para poder resolver el caso concreto, el tribunal debe hacer el requerimiento correspondiente para poder contar con todo el material probatorio a fin de dictar sentencia conforme a derecho. Siendo el fin de la prueba llevar la certeza a la mente del juez para que pueda fallar conforme a justicia, hay un interés público indudable y manifiesto en la función que desempeña en el proceso, como lo hay en la acción y en la jurisdicción, a pesar de que cada parte persiga con ella su propio beneficio y la defensa de su pretensión o excepción. Es decir, con la prueba sucede lo mismo que con la acción. Primordialmente, ambas protegen el interés público y general, que es el interés del Estado, en la declaración o realización de los derechos o su satisfacción coactiva por la vía jurisdiccional. ¿A quién interesa la prueba? Al Estado. Al Estado por conducto del tribunal que conoce del caso concreto controvertido. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba. Sí, esto también ya lo platicábamos. Si la prueba es común, si tiene su unidad y su función de interés general, no debe usarse para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez a engaño, sino con lealtad y probidad o veracidad, sea que provenga de la iniciativa de las partes o de actividad inquisitiva del juez. Claro es que la lealtad y la probidad no rigen solo para la prueba, sino para el proceso en general, y deben reflejarse en la demanda, en las excepciones, en los recursos y en toda clase de actos procesales. Principio de la buena fe y la lealtad procesal, que es una de las bases fundamentales del derecho procesal. Les platicaba de la aseveración de un magistrado del primer Tribunal Electoral Federal. Si tengo la certeza de que en todo juicio alguna parte litiga de mala fe, pero en materia electoral todos litigan de mala fe. No, debemos partir siempre de la buena fe, de la lealtad procesal. Queremos ganar, sí, pero ganar bien, ganar a la buena, con pruebas que nos conduzcan al conocimiento de la verdad de los hechos. Por eso nos dice Davis Echandía, el principio de lealtad y probidad de la prueba no solo es de la prueba, es de toda actuación procesal. Y yo diría de toda actuación en la vida. Siempre actuar.
de buena fe, siempre actuar con lealtad, siempre actuar conforme a la verdad. Claro, este país sería otro si todos actuáramos de esta manera en toda nuestra vida. Pero en fin, es un buen deseo que se encuentra con la realidad social que se encarga de demostrarnos lo contrario. Vamos a la diapositiva siguiente. Principio de igualdad de oportunidades para la prueba. Que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar o pedir la práctica de pruebas. Es un aspecto del principio más general de la igualdad de las partes ante la ley procesal. Sí, cuando estudiamos derecho procesal en general o teoría general del proceso y estudiamos los principios del proceso, este es uno de ellos, principio de igualdad procesal. El mismo trato a las partes. Bueno, acuérdense que siempre existe la suplencia, siempre existe la desigualdad y por tanto se puede tratar desigual a los desiguales. Y por eso existe, entre otras, la institución de la suplencia de la deficiente defensa del interés particular, del interés propio, la suplencia de la deficiente expresión de la queja, decimos en materia de amparo, o de la deficiente expresión de conceptos de agravio, decimos en la materia electoral. Si principio de igualdad procesal, deben ser tratadas todas las partes de manera igual, supliendo siempre la deficiencia cuando sea posible, sea conforme a derecho, esta suplencia de la deficiencia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principios de la prueba procesal, principio de la publicidad de la prueba. Es consecuencia de su unidad y comunidad, de la lealtad, la contradicción y la igualdad de oportunidades que respecto de ellas se exigen. Significa, el principio de publicidad, permitir a las partes conocerlas, intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, discutirlas y luego analizarlas para poner de presente ante el juez el valor que tienen en alegaciones oportunas. Pero también significa que el examen y las conclusiones del juez sobre la prueba deben ser conocidas por las partes. Se relaciona también este principio con el de motivación de las sentencias. Ya lo decíamos hace unos minutos, la motivación de las pruebas forma parte de la motivación de las sentencias y esta motivación y fundamentación debe ser del conocimiento de las partes. Y el conocimiento de la prueba ofrecida por una parte es para la otra o las otras partes también. Las partes tienen derecho a conocer las pruebas ofrecidas por su contraparte o las que el tribunal ha requerido que se lleven al proceso. Principio de publicidad. Deben ser del conocimiento, no del público en general, sino de las partes litigantes en el caso concreto. Si el principio de publicidad es para las partes del caso concreto, no es del público en términos generales. Vamos a la diapositiva siguiente. Principio de preclusión de la prueba. Este, cuidado, es un derecho importante. Tengo derecho a probar o tengo la carga probatoria. Pero si tengo la carga de probar y no cumplo dentro del plazo previsto, pierdo esa posibilidad de desahogar la carga de la prueba. Si no tengo la carga de la prueba, pero tengo pruebas que quiero aportar,
Debo ofrecerlas y aportarlas a tiempo. Si no las ofrezco y aporto a tiempo, pierdo esa posibilidad probatoria. La preclusión es una institución estrictamente procesal. Se da dentro del proceso y es la pérdida de la posibilidad de llevar a cabo una conducta procesal, y la pérdida de esa posibilidad es en agravio de quien no llevó a cabo tal conducta oportunamente. El que tiene carga de la prueba en la materia electoral debe ofrecer pruebas en su escrito de demanda o en un escrito aparte, siempre que esté dentro del plazo previsto para impugnar. La aportación de las pruebas, si las tiene, debe ser anexas a su demanda o dentro del plazo previsto para impugnar. Quizá los diligentes presenten su demanda en el primer día del plazo o en el segundo día del plazo. Cuidado con los plazos para impugnar, porque el plazo puede ser de 24 horas, de 48 horas, de 3 días o de 4 días. Depende del medio de impugnación. En materia procesal electoral federal no tenemos el plazo de 24 horas, pero sí el de 48 horas. Y también el plazo de 3 días o el plazo de 4 días. Si no demandamos dentro del plazo, se pierde el derecho a demandar. Para mí, estamos ante un caso de caducidad del derecho a demandar. Aunque en algunas sentencias vamos a leer que se alude a la preclusión. Para mí no es preclusión, sino caducidad. Caducidad del derecho de acción. La preclusión solo se puede dar una vez que ha iniciado el proceso, es decir, a partir de la presentación de la demanda. Me parece que hace unos días, a propósito de otro tema, citábamos el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y leíamos que toda contienda principal o incidental empieza con la demanda. Todo lo que suceda a partir de la presentación de la demanda puede ser motivo de preclusión, ya no de caducidad. Pero si es antes de la presentación de la demanda, lo que ocurre es caducidad y no preclusión. Pero en fin, estos son temas de teoría general del proceso que se ven reflejadas en estos temas. Si debo ofrecer y aportar pruebas con la misma oportunidad de la presentación de la demanda, no puedo ofrecerlas después, a menos de que se trate de pruebas supervenientes. Ya veremos también el tema de prueba superveniente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Principio de pertinencia, idoneidad, conducencia o utilidad de la prueba. Si la prueba debe ser útil para demostrar los hechos controvertidos. Si la prueba no es para demostrar los hechos controvertidos, es una prueba impertinente, no idónea, no conducente, no útil, y dice Michele Tarufo en un uso estricto del lenguaje, no es prueba. Si la prueba para ser prueba debe estar vinculada a los hechos, motivo de controversia, sea el hecho principal, el hecho destacado, el hecho relevante o bien hechos secundarios para poder demostrar el hecho relevante o principal, hecho litigioso, dicen algunos autores. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, creo que de manera rapidísima hemos tratado todos estos
temas, principios de la prueba procesal. Nos quedan 4 minutos. Si alguien quiere decir algo, quiere comentar algo o preguntar, adelante. Abra su micrófono, por favor. Si no tenemos intervenciones, vamos rápidamente a ver qué tanto podemos avanzar en 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna intervención? No. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. Facultades discrecionales del juzgador. Les decía, esto lo íbamos a ver después. Y es un tema interesante. No está previsto en nuestra ley procesal, pero está previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria en nuestra materia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Después vamos a comentar este primer párrafo. Me interesa ahora el párrafo segundo. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con las partes. Sí, estas son las facultades para mejor proveer. Los tribunales no tienen límites temporales, salvo, por supuesto, el tiempo necesario para poder resolver. Que aunque en la materia electoral nos hemos fijado como plazo 12 días a partir del auto admisorio, que no está previsto para todos los medios de impugnación, no necesariamente tenemos que resolver dentro de esos 12 días. Para mí, la limitante fundamental está en la Constitución. Hasta antes de que se convierta el agravio en hecho consumado de manera irreparable. Pero ya son las 17:59. Mañana empezaremos con esta parte para poder agotar, es brevísima la referencia, para poder agotar este tema y continuar con lo demás hasta donde sea posible. Les agradezco mucho su atención. Son las 5:59. Si hay preguntas, comentarios u observaciones, nos ocuparemos de ello en la sesión del día de mañana. Y si no, vayan reuniendo sus observaciones para otra oportunidad. Vamos a seguir platicando ustedes y yo en este diplomado de Derecho Probatorio. Gracias por su atención.